several things at one time. Remember, the Jesuits are the great Hegelians. They can think along 10, 20, 50 different lines at the same time and coordinate them all together. Y esta es la parte fundamental. Para estudiar y entender a los jesuitas hay que sí o sí basarse en la dialéctica hegeliana. Sí o sí. Ellos pueden crear y tomar 10, 15, 20 líneas distintas que incluso hasta parezcan opuestas entre ellas y manejarlas al mismo tiempo. So to understand what we do, we have to think dialectically. We can never think linearly. No se puede pensar linealmente, siempre hay que pensar en este método de dialéctica. Respecto a lo que estabas diciendo, bueno, se me fueron ocurriendo tantas cosas que algunas quedarán, pero voy a poner una referencia de una serie muy popular que seguramente muchos hayan visto, Game of Thrones. No sé si viste Juego de Tronos, donde se habla bastante de política. Y en esa serie hay una figura que quisiera retomar para que entiendan o para poder explicar mejor qué es lo que yo creo que sucede con los jesuitas. En Juego de Tronos es una lucha por el control de un continente, pero hay un personaje que es la reina de los dragones que está fuera del continente y que ella dice, yo no quiero ser la reina del continente, yo quiero romper la rueda. ¿Y cuál es la rueda a la que ella se refería? Ella se refería al sistema. Hoy está este, mañana está este otro, este que es opuesto, ¿no? Y es un poco eso lo que quiero rescatar. Es la idea de que los jesuitas lo que están defendiendo y lo que buscan es mantener la rueda girando. Es mantener la rueda girando. No nos perdamos en los fractales, no nos perdamos en qué pasa hoy en esta elección. O sea, sí, detengámonos, no digo que no sea importante, pero entendamos lo que está por detrás. Lo que está por detrás es una lógica, es un sistema, es una rueda que sigue girando y lo que quieren cuidar es eso. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo no va a ser importante analizar la historia, entenderla, interpretarla? Pero además no con delirios nuestros. Acabo de leer una cita de Adams a Jefferson, ¿no lo inventaste? Para la gente que se piensa que son cosas del pasado, noviembre 9 de año 2020, hace exactamente 2 días atrás, muchachos. Un diario que yo te puedo asegurar que el 98% de la población argentina que consume Página 12, porque es un medio muy consumido, lee esta nota que dice, un jesuita bien cerca del poder. 9 de noviembre del 2020, ¿hay un jesuita cerca del poder? ¿Uno solo hay? Para que salga en un medio de comunicación así. ¿No se pregunta a nadie esto? Y la mayoría de la gente lo debe leer y no debe entender un carajo, ni siquiera lo que es un jesuita. Ni siquiera lo que es un jesuita. Bueno, esto sigue siendo así, porque no pasó mucho tiempo después de haber conseguido lo que consiguieron. Después de la constitución, de la congregación y la constitución de estos principios de Viena, y vamos para el lado de América y de la Constitución norteamericana, después de la guerra napoleónica que se llevó a cabo en Europa, en Rusia, finalmente las guerras napoleónicas frenaron y todas las monarquías de Europa se congregaron en Viena. Y en esa reunión estaba Rusia, Austria, Inglaterra, Francia, y todos llegaron a un acuerdo y se dieron cuenta que había un gran problema en el mundo. Había gobiernos de la gente, para la gente y por la gente. Y se estaban estableciendo estos gobiernos. Y esas monarcas y el propio Papa Pío VII y la nueva restituida orden jesuita en 1814, todos dijeron al mismo tiempo,
Si estos gobiernos se consolidan we don't destroy y no these free destruimos popular governments, estos gobiernos populares y eventually libres, the principles eventualmente of those governments esos principios will destroy van a us. destruirnos a nosotros. So at the Congress of Entonces, Vienna, it en el was Congreso de voted Viena se that votó they would pursue que the ellos iban a destruction perseguir of y completar la destrucción any free government de cualquier gobierno libre in this world. en este mundo. And in 1814, the one government Y en 1814, el único gobierno que era una espina en el ojo that was the thorn in their side was the fue United States of Estados Unidos de América. Entonces, yo lo que quiero tener con esto, y ahora sí vamos a entrar en el último video, que tiene que ver con el Tratado de Verona. Ya terminó, The Rafa. Treaty of Verona was an agreement Después vino el Tratado de Verona, que fue un acuerdo between the Catholic monarchy of entre Europe la monarquía católica and europea Vatican y el to Vaticano destroy the para concept destruir el of concepto representative government de gobiernos representativos worldwide. a nivel mundial, a escala mundial. Samuel B. Morse shows conclusively that Metternich and the Jesuit order and Pope Pius VII, they all agreed that the way that they would destroy the United States Todas estas élites se pusieron de acuerdo en una manera de destruir a los Estados Unidos. would be by sending Sería enviando as many Catholic la immigrants cantidad más grande de católicos inmigrantes to the American shores a las costas as they norteamericanas possibly could. de la mayor manera posible que pudieran. So thousands and thousands Entonces miles y miles de católicos fueron enviados a Estados Unidos. Miles y miles de católicos curas fueron enviados a Estados Unidos. and many Jesuit coadjutors Y muchos agitadores were jesuitas sent to America fueron enviados a América to take over and destroy para llevarse puesto y destruir this government. este tipo de gobierno. After Por eso, reading the secret este sí es el último. treaty, Después de Senator leer Owens el memorándum secreto de este pointed out Congreso, that the threat under the dijo, el riesgo bajo secret treaty of Verona to el Tratado Secreto de Verona suppress popular government para suprimir gobiernos in the populares American y la República de América is the basis está basado, obviamente, en la doctrina of the Monroe, Monroe Doctrine. ni más ni menos. This secret treaty sets forth Este tratado clearly secreto the conflict between monarchical government es para implementar claramente el conflicto entre la monarquía, el gobierno y los gobiernos and populares. popular government, and the government of the few as against the government of the many. Y el gobierno de los pocos contra el gobierno de los muchos. Quiero decir con esto, y acá sí, este fue el último video. Yo lo traje como una colación, como para situar un poco que siempre la decisión final, nosotros nos creemos esa libertad. Pero la decisión final pareciera correr en manos siempre de una institución suprema que siempre termina estando ligada no a cualquier lado, a una orden jesuita, a una relación directa con el Vaticano. ¿Por qué? Porque justamente si la Corte Suprema está conformada con personas que han estudiado en la Universidad Jesuita de Georgetown, ¿por qué entonces no ponemos en discusión de dónde viene o dónde se educaron los presidentes? ¿Rafa? Sí, mencionaste algo, o se mencionaba ahí algo muy interesante que lo vamos a ver más adelante, que es el tema de los gobiernos representativos contra los gobiernos, no sé cómo lo mencionaba ahí, pero los que querían preservar ellos, ¿no? Sí, el gobierno de los pocos, digamos. Y un gobierno, claro, el gobierno de los pocos. Y un poco la discusión hoy en los fueros en los que yo me muevo es si consideras que hoy los partidos políticos están absolutamente cooptados o todavía hay un resquicio para que sigan siendo partidos representativos.
Me explico, yo tengo una visión un poco pesimista de esto hoy por hoy. Yo creo que están absolutamente cooptados. Pero fíjate que en el documental que vamos a ver de Bannon, el periodista lo nombra claramente. Dice, lo que me llama la atención de su propaganda, Bannon, es que no hace referencia a un partido de tipo representativo, es decir, de bases, o sea, de abajo para arriba, sino que ya tiene una lógica de arriba hacia abajo. Fíjate cómo 100 años después se replica con las mismas palabras lo mismo que estamos hablando. Entonces, un poco es para apoyar esta idea de que es importante estudiar la historia porque nos permite establecer patrones de conducta. No queda Entonces, otra. no nos resignemos a no hacerlo. Bien, voy con el primer video de así intentó Bannon trampizar a la extrema derecha. Para nosotros es parte que ya está jesuitada. Occidente está jesuiteado directamente, no hace falta de alguna manera que venga Bannon, pero bueno, aparentemente le falta ese toquecito. La intro de lo de Bannon lo voy a ir leyendo porque los subtítulos están correctos, pero simplemente para que la gente lo sepa. Es el propio Steve Bannon dentro de uno de los primeros discursos que da en el año 2018 en Europa, y dice lo mismo que dijo en Oxford. Oxford también, universidad inglesa de Europa, ¿no? Parte de esa charla que da en Oxford es parte de esta campaña. Look, the Party of Davos, the economic, managerial, scientific, engineering, cultural elite, right? The World Economic Forum and its spawns, the mindset. It's not the Jesuits, it's not the Freemasons, it's not the Illuminati, it's not the Vatican, it's not the Protocols of the Elders of Zion. It's in your face. There's no conspiracy. It's the way the system works. Y dice Bannon, la crisis financiera del 2008 fue provocada por la ingeniería financiera, científica, elite cultural, gerencial, que van al Foro Económico Mundial todos los años y predican que vos sos racista o que sos nativista o que eres xenófobo. Lo mismo decía en la Universidad de Oxford, pero que es algo que ya se cae de maduro, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que acá empieza el arte del jesuita, porque Steve Bannon, jesuita, ex trabajador de Goldman Sachs, te está empezando a endulzar los oídos. Vos, gente de a pie, que te das cuenta que te están dominando por todos lados, decís, uy, me interesa lo que este tipo está diciendo, coincido con lo que este tipo está diciendo. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? No te pueden dominar si no te van a decir una parte de verdad, ¿no? Y sin tu consentimiento. Y sin tu consentimiento. Acá empieza. Entonces yo creo que la desconstrucción que empieza... El periodista se le planta muy bien al tipo. Para mí. Se le planta bastante bien. Entonces le dice... ya en el hotel, le dice el periodista Bannon... Pensé que tu discurso era un discurso populista del libro de texto. Si quieres que te dé el tipo de definición, la tenías a la perfección, era como que, ¿no? Te salía fluidito el tema. ¿Pero por qué dices eso? Bueno, porque al enmarcarlo como una batalla entre la gente pura y la infame elite corrupta, decías tú que vos, Bannon, representás a la gente como nadie más lo hace. ¿No? Es el discurso, incluso que ahora entendemos por qué Donald Trump da el discurso que da, lógicamente. Si fue el jefe de campaña, dice, y estás sugiriendo que hay una voluntad popular singular. Y en todas esas cosas, esa es una especie de populismo encarnado, ¿no? Sí, yo diría que es correcto. Pero aquí está la cuestión. Vengo de una familia de pequeños, ¿no? Una familia pobre, una familia de a pie. De verdad. Tengo un padre que tiene 97 años, todavía vive en la misma casa en la que hemos vivido durante 50, 60 años. Sin embargo, no estoy seguro de que esa sea la razón por la que tu discurso fue populista. Espera un segundo, Iru. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque con lo que hablábamos hoy del ascetismo jesuita, ¿qué tiene que ver lo que acaba de decir Bannon con lo que le preguntó el hombre? Nada.
Pero él quiere dejar en claro que su padre hace 60 años que vive en la misma casa. Lo que quiero que tengamos siempre presente y a mano es cómo piensan, cómo elaboran los conceptos, cómo elaboran la dialéctica estos muchachos. Tienen clarísimos los pilares fundamentales que no pueden dejar de decir ni de sostener. El ascetismo es fundamental. Fíjense cómo se viste, fíjense que no le da demasiada bola a su imagen, y fíjense que él aclara que el padre vive en la misma casa. Y el periodista le dice, bueno, está bien, pero ¿podemos hablar de lo que te pregunté? Exactamente. Y entonces el periodista le dice, pero creo que eso que vos estás diciendo es más estratégico que eso. ¿No? Ya le está proponiendo estrategia. And that, what do you mean? ¿Y qué querés decir? Le dice Bannon. I think you Dice, creo que es eficaz en el uso de ese discurso porque using that discourse because comprendes, you understand se comprende su poder. Comprendés su poder que hay detrás de eso. its power. Yo te digo que pocas veces lo he visto a Steve Bannon con la seriedad y con los silencios largos que este periodista le sacó. Sí, pero eso también me lo había notado en algún momento. Presten atención, sobre todo a los del chat que les gusta analizar la gestualidad y demás. Fíjense que es un tipo que escucha al contrincante. Lo escucha, analiza, es una computadora, miren en los ojos, está pensando lo que está diciendo el tipo y le va a conceder muchas a su favor. Y eso es muy raro de ver hoy por hoy, ¿eh? Y yo creo que tiene mucho que ver con su educación jesuita, repito. Es probable. Él identifica, está escuchando al contrincante, no es un necio, no es un tipo que solamente se queda... Fíjense, presten atención que va a ser un denominador común. What's the power of it? Dice, ¿y cuál es el poder de ese discurso entonces? I think the power of it Y acá viene para mí el fractal de la época de la Revolución Francesa. Creo que su poder, el poder de ese discurso populista, que vos lo citás pero no creo que pertenezcas, creo que su poder proviene del hecho de que hemos alcanzado un punto en la historia, yo pondría nuevamente, comes from the fact that we've reached a point in history where donde las frustraciones de la gente en las élites están justificadas. people's frustrations at elites are justified. Silencio. Okay, I would agree with that. ¿Ves que no se ven seco? ¿Te diste cuenta? Es un detalle, es un segundo. Pero el tipo está analizando lo que está diciendo el flaco y es tal cual. El tipo está diciendo algo que es excelente. El que maneja el péndulo sabe que va para un lado, en algún momento la inercia se termina, vuelve, va para el otro. Pareciera ser que este Deep State, ¿no? El Pizzagate y todo lo que hay atrás de todo esto, evidentemente llegó a un límite en el cual es necesario hacer un cambio para que nada cambie, para mantener la rueda girando. Exactamente. Entonces, el periodista le plantea algo muy claro y él se lo concede, le dice, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Exactamente. Es interesante. Exactamente. Ahí lo ves. Mirá ese silencio, esa mirada, esa cerradita de ojos. Está bien, se toma su tiempo, estoy de acuerdo con eso. Okay, I would agree with that. Y acá está el populismo. Right-wing populists are on the ¿No? Los populistas de derecha están aumentando en toda Europa. Their parties are Sus gaining partidos ground están in ganando Germany, terreno en Alemania, Hungary, Hungría, Sweden, Suecia, Italia, Italy, Francia. France. And with European Y con las parliamentary elecciones elections parlamentarias approaching, europeas they're being acercándose, offered help se les from ofrece a wealthy ayuda American. de un estadounidense adinerado. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntaría yo. ¿Quién es este hombre? ¿Qué quiere? ¿Qué función cumple? Y aparte digo, después de todo lo que estas élites pasaron, están en el poder, en el momento de poder máximo de su historia. ¿Vos te pensás que los tipos con la ingeniería social que manejan ven todos estos grupos de gente común como nosotros realmente saliendo a las calles y van a dejar que fluya natural? O sea, los tipos han manipulado a un Napoleón. Han traicionado al ejército entero de un Napoleón que les fue servil, que ayudó a restaurar la orden jesuita y lo mandaron a una isla como cual fuese el hombre de la máscara de hierro. ¿Y te van a dejar a vos salir a la calle con una pancarta sin estar mirando lo que estás haciendo? Pregunto,
Pregunto a la gente que se piensa que todas estas cosas son naturales, ¿no? O que siguen su curso natural. Encausan movimientos, encausan surgimientos espontáneos de la sociedad. Esto no me voy a cansar de decir, de que fue Richard el que una vez me lo dijo y me quedó grabado, les mando un abrazo, que es cierto. Sería poco creíble todo esto si nosotros acá estuviésemos diciendo que Bannon es el que creó la extrema derecha de Europa. Entonces, ahí sí voy a decir, che, estos dos delirantes están diciendo cualquier cosa. No, la extrema derecha surge porque hay gente, digamos, es una expresión social. Lo que pasa es que lo encausan, lo unifican y lo encausan. Ese es el punto más importante, creo yo, para pasar de la fantasía a lo real. No es que lo inventan, lo encausan. Parte del discurso, como también lo dicen en la Universidad de Oxford, sus hijos van a ser pobres y sus nietos van a ser pobres. Bueno, que estás afirmándolo. He's the ex-Goldman. Él es el ex banquero de Goldman Sachs y ayudó a elegir a Donald Trump. Who helped elect Donald Trump. Y ayudó a elegir a Donald Trump. A elegírselo, a proponérselo a ciertas élites, tal vez. O la luchó, o ayudó a que lo eligiera el pueblo a Donald Trump. Bueno, ahí hay un juego de palabras interesante. Todo de aquí en adelante va a ser duro, desagradable y feo, dice el propio Steve Bannon, ya el profeta, ¿no? Is going to be hard and nasty and ugly. He's been exiled from the White House. Ha sido exiliado de la Casa Blanca y expulsado de su sitio web de extrema derecha Breitbart. Yo creo que no. Yo ya lo veníamos hablando. Claramente lo que está haciendo es cumplir una misión donde tiene que cumplirla. Ni es ex banquero, ni es ex nada. Es actual. Es todo, pero actual. Cumple un rol definido, cumple una misión definida, pero se genera el mito de que fue exiliado. Porque es una cuestión, pero tienen que leer la monita secreta, porque ahí lo dice tal cual, así, pero escrito en puño y letra. Es la lógica que está detrás de este grupo de poder tan importante. Exactamente, y de hecho, dice, ahora Steve Bannon, dice el periodista, está ejecutando, esto es 2018, está ejecutando una máquina de campaña para impulsar la extrema derecha europea. Steve Bannon's running a campaign machine to boost Europe's far right. He's calling it... Él lo llama el movimiento. The movement. The movement. ¿Por qué lo está haciendo en Europa y por qué es el año 2018? Porque en el 2016 ya lo hizo en Estados Unidos, que es el foco que los jesuitas consideraron la espina en el ojo que podría amenazar su poder. Por lo tanto, si le hicieron eso a un Napoleón, si lograron ser restituidos, si lograron doblegar las voluntades de los grandes monarcas europeos y del propio Vaticano, que no quería la orden jesuita, yo no creo que los tipos en este momento hayan perdido el poder y no estén planificando lo que están planificando, ¿no? Porque además, durante largo tiempo en Estados Unidos, yo no lo pude mostrar porque si no tengo que poner el documental completo, se encargaron de financiar y crear la Skull and Bones, ¿no es cierto? La Orden de Columbus, llevar los Caballeros de Malta, generar estas guerras que incluso yo creo que dentro de los ítems, de las ventajas que tenía la guerra, porque primeramente a nivel económico fortalecía la Casa Rothschild, obviamente con los préstamos que daba a los países que tenían que hacer la guerra, y después todos los avances sociales que traía, tecnológicos, que ellos también se los quedaban para después vendértelos a vos, pero en ese momento de guerra todo era bienvenido en el hecho de fabricarlos a mano de obra barata, porque estás en guerra, así que ¿qué pretende? Venía a laburar, que tenemos que sacar esto, aquello. El checklist es enorme y uno de esos checklists, ¿cuál es? Mandar la migración justamente judía para el lado de Palestina y después de crear el Estado de Israel sobre todo, y mandar esa inmigración necesaria a América. ¿Para qué? Para que entren en masas. ¿Vos sabés la cantidad de infiltrados jesuitas que deben haber entrado en los barcos del Titanic? Del sueño europeo. ¿Sabés? La cantidad de DiCaprio haciendo así, con Rose atrás. Rose se llamaba, ¿no? La Rosa Cruz que debería venir atrás de esos barcos.
Son déjame decirte son algo, ingenieros sociales tremendos. Son tremendos. Vos dijiste recién, ¿qué hace Bannon hablando del 2016 en Europa? Recordemos que hubo un suceso fundamental en el 2016 en Europa, que él estuvo detrás de eso, que fue el Brexit. O sea, no es un, digamos, no es un detallecito. No porque ahora, la casa de los Rothschild no entraron en la Unión Federal Europea, ¿eh? No, y ahora va a quedar un poco más claro. Si querés, vamos a hablarlo. Sí. Dice, continúa esto del confidencial y dice, 2 días después de esa primera charla en el hotel, Steve Bannon me cuenta su plan, ¿no? Por teléfono. Later, he told me his plan. Bannon dice, el corazón del proyecto a nivel global está en Bruselas. Y decime si un tipo de a pie común se puede juntar con el tipo que pone la casa en Bruselas. Yo te iba a decir de encontrarnos ahora en Austria, medio camino, pero al final... No, al final no. Yo te propongo como sede, te propongo un humilde departamento muy chiquitito, pero muy lindo, de los hermanos Barea. Si querés podemos pedírselo para que nos preste para... Ya ha sido sede de varias reuniones terraplanistas, una más, pero no creo que tenga mucho que ver con lo que estos muchachos plantean. No, Bruselas me queda un poco caro. Y a mí ya me está quedando caro esto, imagínate. Dice, Bannon dice, si le clavo la estaca al vampiro, todo empezará a disiparse. Lo llamaremos el movimiento o la causa o algo así. ¿Cuál es el vampiro? ¿Cuál es? ¿La Unión Europea? La Unión Europea, exacto. ¿Y por qué? ¿Y por qué es el vampiro la Unión Europea? Porque la Unión Europea representa la antítesis del nacionalismo de cada país que él está empeñado en potenciar. Un bloque unificado como la Unión Europea, con su propia moneda, por ejemplo, que es un símbolo muy importante, atenta contra su proyecto, que es el de atomizar a las derechas en cada país, unificar un mismo criterio y un mismo discurso y fomentar los nacionalismos. Entonces, la Unión Europea es el vampiro para él porque es el antiproyecto, ¿no? Y creo que acá yo por lo menos me gustaría hacer esta distinción, porque pareciera que cuando uno está haciendo este análisis y vos decís atenta contra ese nacionalismo, algunos lo podrán llamar patriotismo, lo que fuese, pero tal vez esa cuestión de decir los derechos que me pertenecen como ciudadano, no como nacionalismo de nación, sino como podríamos decir mundialismo, en el sentido de que yo soy un ser humano que nació, que tiene su vida y tiene derecho a desarrollarse en libertad, siempre respetando la libertad ajena ante todas las cosas, y si no pagarás el karma, pero quiero decir, el karma en vida, vamos a la medicina germánica, lo charlamos tranquilamente, pero quiero decir, yo abogo por la libertad individual con respeto ajeno y por los valores que cada uno quiera tener. Ahora, esto es distinto, ¿por qué? Porque en ese pendular, después de crear la Confederación Europea, pero cuando se habla de la Confederación Europea se está hablando de las monarquías europeas, no se está hablando de una confederación para el pueblo, muchachos, se está hablando de un Bilderberg, básicamente, ¿me entendés? O sea, para manejar a Europa. En esta parte, para mí, del péndulo que vuelve, por esa inercia, los tipos ven el nacionalismo, lo están viendo como justamente una amenaza. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que coaptar eso y distorsionarlo y manejarlo, porque hasta el momento que yo sepa, no sé, tal vez vos, Rafa, por ser sociólogo conocés otras historias, pero todos los nacionalismos del siglo XX y de lo que se está viendo del siglo XXI terminan en autoritarismo. No es que hay un tipo que llega al poder y que fomenta los valores nacionales y termina siendo realmente uno más del pueblo, en el cual mirá cómo vive el pueblo, lo fantástico que es todo. En algún momento de golpe los tipos se corrompen, los corrompen o los terminan de, no sé, pareciera ser como que se olvidan de un montón de sus valores, ¿no es cierto? O sea... Bueno, un ejemplo histórico muy cercano que tenemos es el peronismo, que por eso es un proceso que muchas veces no tiene explicación ni desde la academia, no se puede entender, porque por detrás está esto. Fíjate, el primer Perón, un gobierno absolutamente representativo, fíjate cómo termina.
¿qué pasó en el medio? La logia PDUE. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, quiero decir, esto no es una fábula, esto se lleva, hay que analizar la historia porque se expresa en momentos concretos. Evidentemente yo coincido con vos, creo que a lo que le tienen miedo es al nacionalismo bien entendido y a la soberanía de los países y a la soberanía de los ciudadanos. Exactamente. Entonces se degenera, yo siempre digo, de que esta élite funciona como un cristal por el cual penetra una idea o un proyecto y se dispara un fractal degenerado, encauzado y funcional a esta rueda enferma en la que estamos viviendo desde hace tanto tiempo. Este es un ejemplo más. A ver, coincido pleno. Déjame agradecerle a Patricio García por el apoyo al canal, maestro. Muchísimas gracias. Coincido plenamente, y a lo que yo voy es esto. Fíjate qué bien que los tipos la hacen. A ver, y obviamente muchos van a decir, bueno, menos mal que es así, porque si no, entonces una persona permanecería en el poder para siempre. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es ponerle que ellos seleccionarían y elegirían realmente a una persona que la dejan llevar un nacionalismo y un patriotismo real. ¿Cuánto dura? 4 años. Después los que vienen colgados de esa ideología van a hacer exactamente abuso de poder. No sé si me entendés a lo que voy. Se plantea el terreno, se siembra un verdadero, entre comillas, soberanía, pero termina totalmente distorsionado porque siempre hay una logia PDUE, siempre hay un jesuita que te está... Siempre hay un López Rega. Un López Rega que te está pegando el volantazo. Pero si vos no haces las cosas bien en los primeros años, ¿cómo vas a convencer a la gente? No podés convencer a la gente. Y para ellos 4 años no es nada. 8 años no es nada. Porque son ingenieros sociales que apuntan a generaciones. Por eso cuando se habla que la restitución de esta orden jesuita fue en 1814, muchachos, no fue en el 3000 a.C. Tu bisabuelo prácticamente estaba jugando en el campo cuando sucedió la restauración de la orden jesuita. Y ni lo sabía. O sea, por así, me explico, ¿no? A lo que voy. Dice Steve Bannon, si logro clavarle la estaca al vampiro, todo comienza a disiparse. Todo converge en mayo de 2019, que es cuando literalmente conquistemos la Unión Europea. Eso es lo que pronostica Steve Bannon. Este documental es del 2018. Converges on May of 2019, and that's literally when we take over the EU. It's going to overwhelm the news cycle. Esto va a saturar el ciclo informativo. RT decía porque aparte cuando ellos dijeron que en esa pelea de Napoleón contra Rusia, ya, ¿no? Cuando Jefferson le escribe y le dice Anderson y le dice, ya tienen un agente puesto en Rusia que incluso se comunica con gente nuestra acá en Estados Unidos. ¿Vos qué te pensás? Que ya no hay, o sea, que ya no hay ninguna gente, o sea, que Putin no pertenece a ninguna situación de caballero de Malta, o que los tipos ya en Rusia no pinchan ni cortan. Por eso utilizaron a Rusia como el enemigo controlado a Estados Unidos, y desde el lado ruso usaron a Estados Unidos como enemigo controlado para los rusos, y se llevaron puesto bastantes cositas en el medio, ¿no? Pero bueno, todo esto que estaba diciendo Steve Bannon, obviamente comienza, ¿no? Y diciendo RT en Rusia decía, el ex asesor del presidente Trump ha anunciado planes para impulsar una revolución de la derecha en Europa. Steve Bannon has announced plans to spark a right-wing revolution in Europe. Yo hoy por hoy simplemente hago este ejercicio, pongo Steve Bannon y me fijo acá en Wikipedia y puedo ver cómo Steve Bannon no solamente está acá en Suiza, está acá en Argentina, está en Vox en España. Hoy en día, con los hermanos Barea, mostrábamos cómo incluso ya en el Congreso español se empieza a hablar de George Soros, se empieza a hablar de patriotismo. Nuevamente, para mí, ya el germen empezó a desarrollarse, ¿no? Continúo. Sí, dale, te sigo. Dale, vamos.
Entonces, Bannon le cuenta por teléfono de qué se trataba la onda, y Bannon le dice, venite al centro de control en donde yo me estoy hospedando acá en Bruselas. El tipo de a pie, el tipo común, el tipo que es populista, el tipo que es... En Argentina, a la populista de Cristina Fernández de Kirchner o al populista de Alberto Fernández de Cristina Kirchner se le criticaba porque tenía hoteles a su nombre, porque le encontraron las maletas de Antonini, porque encontraron esto, aquello, lo otro. Pero al populista de Bannon nadie le dice nada. Al populista de Trump, que tiene su club de golf en Escocia, que solamente llegás, ¿no? Rito escocés, que llegás solamente con helicóptero, nadie le dice nada. Pero además decime una cosa, Iru, y séme sincero. Antes de meterte en todo este lindo quilombo de tierra plana y demás, si yo te decía Venecia, ¿vos en qué pensabas? Yo En el pensaba agua, en góndolas. Una ciudad medio... En una mascarita que nunca entendía que era. Bueno, digo, ¿por qué se juntan en Venecia estos muchachos? ¿Qué hay en Venecia? Me parece que hay algo también oscuro como la ropa de un jesuita. Digo, me parece que es importante entender esto, ¿no? Y obviamente desde un mea culpa, son temas que estoy empezando a absorber en los últimos años. Es interesantísima la historia de la nobleza negra, es súper actual, hay que estudiarla porque si no uno no entiende el mundo. Si no entendemos el rol de la nobleza negra, no entendemos el mundo y no entendemos Venecia. ¿Y por qué se juntan en Venecia? Uno belga, el otro yanqui, están ahí. Bueno, cositas, ¿no? Cositas. Dice, me invitó a Venecia a conocer al director gerente del movimiento. To meet the managing director of the movement, the Belgian politician, el político belga Michael Modrikamen. Michael Modrikamen. Le abre la puerta a un buen seguridad. ¿Cómo estás? Bien. Pasa. Qué raro que siempre que hay un jesuita cerca haya un telescopio cerca, ¿no? Sí, y además un telescopio muy llamativo, medio galileano. O sea, sí, es un telescopio galileánico. Sí. Coincido, netamente. Qué lindo. Capaz que hasta es el original, mira lo que te digo. Dice, ¿cómo están? Pasen. Lo primero que tenemos que enlazar, dice... Tenemos que enlazar porque los oponentes, y acá está el discurso que estamos cansados de escuchar, la fuerza globalista, ¿no? Porque me imagino que este tipo debe tener, las cuentas bancarias de él deben ser de un banco propio con una moneda propia. Me pregunto yo, ¿no? Digo, me parece que no debe estar usando... debe tener un pasaporte diplomático propiamente de su propio país. Bueno, la fuerza, porque no estábamos hablando nosotros de la fuerza globalista, está hablando un tipo que ahora van a ver dónde vive, no simplemente, yo acá puedo hacer un poquito de comedia, pero yo por lo menos lo tomo de ese lado, ¿no? La fuerza globalista ya están unificados. Nosotros estamos un poco aislados, o nos sentimos aislados, todos en su propio país, incluso, ¿no? Everybody in its own country. Usually people talk about a movement. Entonces el periodista le dice, por lo general la gente habla de un movimiento y se trata de un movimiento de base dirigido por personas. Grassroots, ground up thing. This is different. Pero esto es diferente, dice, esto es de arriba hacia abajo. Esto es importantísimo, Iru, esta es la clave para mí. Y fíjate cómo sale por la tangente este muchacho. This is top down. You're being quite pejorative. Está siendo bastante peyorativo. Cuando no le gusta algo que le dicen, ¿no? Sos un peyorativo. Está siendo bastante peyorativo porque el movimiento, él tenía esta cosa llamada movimiento, y fui muy afortunado, dice Bannon, ¿verdad? Entrar en contacto con él, con él y con el tiempo, porque después puede hacerse metástasis en algo diferente. Sí, porque si hay un jesuita, lo primero que hay es un cáncer, muchacho. Más allá. Linda analogía. Podemos después abordar la teoría si es como dice la ciencia oficial o no con respecto a la metástasis. En este momento se queda pensando, mira, y acá tira, cuando Napoleón le dijo a sus mariscales. Qué raro que un tipo que conoce tanto la historia de Napoleón no haya dicho,
Cuando Napoleón fue traicionado por la orden a la que yo pertenezco, jesuita, y que fue financiado por una institución que a la que yo pertenezco, pero en su tiempo era directamente la Casa de los Rothschild, era la Goldman Sachs, ¿no? Dijo, el foro de Davos, la orden jesuita, la masonería, el Vaticano, son los culpables. No, eso no. Tira, cuando Napoleón le dijo a sus mariscales, Napoleon's to his marshals said, when you set out to take Vienna, cuando se dispongan a tomar Viena, tomen Viena. take Vienna. El Congreso de Viena no le salió muy bien. No sé qué tenía que ver con lo que les estaba preguntando el periodista, pero bien tirada, Steve. Bien tirada, Steve. Mayo de 2019 es Viena. Voy a tomarlo para atrás y me voy al documental que mostré al principio. Mayo del 2019. ¿Se busca reordenar el mundo? ¿Es Viena? ¿Es el Congreso de Viena? En donde monarcas se han puesto de acuerdo bajo la orden jesuita para restablecer un nuevo orden mundial en aquellos tiempos y ahora está sucediendo lo mismo. Si no vamos a poner paranoico, me voy, Ya te digo. Si no vamos a poner conspiranoico, me voy. Listo, paso de... No, tenés razón, paso de video. I was intrigued. Me intrigaba que Bannon hubiera elegido a Modriakamen para dirigir la operación, porque nuevamente, este es el sesgo jesuita. Mientras más capas abajo vos te podés meter, mejor. Él elige. Él se sintió afortunado de que hubiese un político, y le pongo la misma carita que pone el político. Él se sintió afortunado de que hubiese un político que justo estaba en este estadio de ultraderechismo, queriendo derrocar a los globalistas. Entonces, me uno con él. ¿Cómo te parece que es casualidad que el tipo haya elegido a un muchacho con 5.000 seguidores? 5.000 dijo que tenía. 5.000 dijo que tenía, así que eran muy poquitos y que no tenían ningún representante en el Parlamento Europeo. ¿Sabes a quién me hace acordar? Al muchacho de pelo rosa de Cambridge Analytica, que era el responsable de Cambridge, sí, el director de contenido, digamos, de estrategia de Cambridge Analytica a nivel técnico. El perejil, le decimos. El perejil. Un perejil. El señor Burns. Un perejil con plata. Me intrigaba que Bannon hubiera elegido a Modriakamen para dirigir la operación. Que tenía su sede en su casa de Bruselas. Pero pará. Casa, cuando yo digo casa, de donde yo estoy ahora, una casa tranquila, ¿me entendés? Casa es la tuya. Casa es la que debe tener el 100% de la gente que en este momento está en el chat. ¿Esto es una casa para vos? Mirá lo que es la casita allá de afuera. Y encima el tipo dice, bienvenido al cuartel de operaciones. Y no sé si es una referencia que se podrá decir en inglés, pero dice Q Operations. Dice. Escucha. El tipo le dice, este es un muy buen lugar el que tienes. Ya de por sí, en la parte de la derecha de la imagen, ya se ven 4 autos estacionados. Uno es del periodista, vamos a suponer. HQ of the movement. It's Q of the movement, dice. Pero bueno, puede ser que sea una expresión simplemente de inglés, ¿no? Lo vuelvo a poner para que se escuche, le subo el volumen. Ahí viene. This is quite some place you have. HQ of the movement. This is it. Is it going to be mission? This is it. This is it. Q of the movement. Q of the movement. Q of the movement. This is it. Is it going to be mission control? Is yeah, it? Right. Indeed. Are you special? Esta es misión de control, ¿no? Sí. Fíjate lo que es la entrada del maestro. O sea, buen piso. ¿Usted encargó especialmente esta imagen? Le pregunta. Yeah. Sí. And to put it exactly here. Right. So y decidí ponerla exactamente acá. Entonces da una sensación del espíritu de esta mansión. Por lo menos el dueño lo llama como es, no casa. Mansión. Mansión. Spirit of this mansion, indeed. De hecho, Would have been part of the... dice, yo creo que Churchill habría sido parte del movimiento. De eso no tengo ninguna duda. Yo tampoco. Masón de alto grado como Churchill. Luciferino de alto grado como Churchill. No creo que haya faltado mucho para que estuviese de ese lado. No sé vos qué decís, maestro. No, te iba a decir exactamente lo mismo y yo le hubiese preguntado ¿por qué? ¿Por qué no tengo dudas de que hubiese sido parte del movimiento? El periodista, ¿no? Si yo hubiese sido periodista. Pues es importante explicarlo, porque tiene que ver con las raíces, tiene que ver con quiénes son, con a quién representan. Está clarísimo que hubiese sido parte, lógico. Yo creo, ya te digo, ¿no? Déjame mostrar esta imagen. Simplemente creo que Churchill
sin ninguna duda hubiera sido parte del movimiento, sin ninguna duda. Y entonces acá el amigo dice, I have no doubt about this. You think Churchill would el periodista le dice, ¿vos crees que Churchill habría querido hacer negocios con Steve Bannon? ¿Qué palabra? do business with Steve? Porque, digamos, dentro de ese populismo que plantean, más que hacer negocios, deberían simplemente estar unidos sin fines de lucro, ¿no? En una especie de mancomunión de ideales. ¿Vos creés que Churchill hubiese tenido los mismos ideales que Steve Bannon? No hacer negocios, ¿no? Suena mafia. Suena mafia. Sí, le dice él. Bueno. So 18 months later. Pasamos adelante. Pero quiero que entiendan, con los personajes, hoy por hoy, Steve Bannon, ¿con quién se junta? Con un mega multimillonario chino. De hecho, cuando fue arrestado, que después lo liberaron, estaba en el yate privado del propio chino multimega recontramillonario, ¿no? O sea, no es que se asocia con un tipo que por lo menos pareciera ser de a pie común y que sale a buscar financiamiento de la gente de a pie común. No, el tipo le gusta ir a pasos agigantados. Yeah. Probably not coincidental. 18 meses después, probablemente no por coincidencia, después de que Steve Bannon fuera exiliado de la Casa Blanca y expulsado de Breitbart, vino a Europa para llevar a cabo esta misión, básicamente. Exactly. Sí, así es. Y acá están. Tiene hasta un mayordomo, Merci Jacquet. Le vino a traer un par de maderitas para prender el fuego. Se baja ahí, se acomoda la remerita. Veamos, yo quiero traer en contexto, ¿no? Ya estamos terminando. Digo, creo que será una línea divisoria de la política occidental, plantea, ¿no? The dividing line of Western politics for the next, durante los próximos 20, 30, 40 años. Así se piensa. Eso es corto plazo. Eso es un cortoplacista en política. Eso es de allá, no es algo de para hoy. Para hoy. Por eso digo que cuando hablamos de 1814, creo que es un medio plazo. Básicamente. Probablemente piensan en términos de siglos ellos. Sí, no es muy probable porque si no la nobleza negra de Venecia no estaría en el poder que están hoy en día. O el Vaticano mismo. Dice, será realmente la línea de batalla entre estas dos divisiones. Nuevamente dividir conquistarás, ¿no? Por un lado el enfoque globalista, que es el estilo Macron. Yo pensé que era amigo de Donald Trump. De hecho, el propio Donald Trump dice que es muy amigo de Macron. Merkel, Obama, estilo la ONU. Macron, Merkel, Obama style. UN style. And the other side? ¿Y del otro lado? Rafa, ¿y del otro lado quién? Por favor, traigan a colación la imagen de la mansión a la que entraron. Por favor, se los pido. And the other side, all the sovereignists, Salvini, Orban, Trump, of course, and basically our movement. Let me just ask you this. You think history will judge you well for being on the side of Trump, Orban, Salvini? Yes, because it's not that we are on the side of Orban, Salvini or Trump. It's just that we believe that we are on the side of the ordinary guy. Esa parte, no sé por qué la corté, porque no la quería cortar. Es que no es que está... Es fundamental, porque es el leitmotiv. Es lo que dicen los QAnon. Donald Trump es un tipo común. Él vino a derrocar el poder porque él no es globalista. Él es un tipo común, es un tipo común. Un tipo común. Ya tiene... Plata ya tiene, ¿qué más va a querer? ¿Qué más va a querer? Y el tipo hasta se caga de risa, porque claro, ¿cómo vas a decir que vos sos un tipo común? Mirá dónde está, maestro. Vino un tipo... Mirá la risa macabra que tira, no la dejes afuera, por favor. Ahí va. Es que, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me da a mí también? Hay un jesuita. No. ¿Sabes por qué? Porque el periodista sigue filmando. Y yo creo que cuando él dice, yo represento, o sea, Steve Bannon, Trump, etcétera, representamos al tipo común, el periodista se ha quedado mirándolo así. Como
diciendo, decí algo porque yo, o sea, lo que estás diciendo, miro a mi alrededor y veo hasta un mayordomo que te trae tipo Bruno Díaz la leña para tirarle al fuego. ¿De qué tipo común me estás hablando? Bueno, pero es importante remarcar esto, Iru, porque es un pilar fundamental en la propaganda política, en la estrategia política, es presentar a esta nueva derecha como la representación del ciudadano olvidado, del trabajador, y es todo lo contrario. Pero no importa, porque el punto es generar esta dialéctica, generar globalismo desalmado y devorador de personas, capitalismo financiero y demás, contra ciudadanía soberana. Entonces, se vuelve a generar una dialéctica, se vuelven a agitar el conflicto social, se vuelven a generar pasiones, y hay una síntesis, que es un escenario político nuevo, absolutamente encauzado, y que sigue haciendo girar la rueda. Exactamente. Entonces, más allá del fractal que tome, no importa tanto el detalle, sino entender cómo funciona esta lógica hegeliana de tesis, antítesis, síntesis. Pero la síntesis que yo quiero, no la síntesis que espontáneamente surja. Exactamente, maestro, exactamente. Por eso comienza lo que es el reclutamiento de políticos. ¿Para qué? Porque la gente tiene que identificar esto. Cuando uno dice, ¿y cómo hacían los jesuitas en su época para infiltrar a la masonería? Acá lo tienen, muchachos. Estos políticos, no sé el de Bruselas con esa mansión, pero este político, yo creo que pertenece a Grecia, tal vez el tipo está convencido, es como que te cruces a un peronista, ¿no? Una especie de Santiago Cuneo. Un tipo que, ¿no? El periodista que sale en 1+1 3. Que tiene la doctrina peronista al pie de la letra en lo que podríamos considerar lo mejor de esa doctrina, ¿no? Y el tipo capaz que, o sea, si tuviese la posibilidad de llevarlo adelante, llevaría adelante de esa manera el nacionalismo argentino. Pero te eligen, te seleccionan, te targetean y te empiezan a infiltrar. Y nunca te dejan llegar a una posición de poder. Pero usan tus votantes, usan la gente que a vos te sigue, usan tus conexiones, usan tu financiamiento, tu plataforma. Y cuando ya no servís más, de golpe, capaz que te conforman con un puesto en un ministerio, ¿no? Para hacer la equivalencia que te llevan a la isla de Elba y te meten en una máscara y te pagan 2 millones de francos por año, ¿no? O depende también del nivel de compromiso que vos tengas. Quizás termines muerto en la selva boliviana como el Che Guevara, quizás termines como Napoleón luchando contra el hielo de Siberia. Esto depende de cada uno. Pero está claro que cuando cumpliste la función que tenías que cumplir, o te guillotinan como a Danton y Robespierre, no importa. El final es variado, depende de la persona. Pero claramente no cumplís el rol que cumplías. Dice el periodista, le pregunta al político le dice, háblame de la reunión que tuvo en Londres con Steve Bannon, ¿no? Cuando se conocieron en... About the meeting in London you had with Steve Bannon. Do you like him as a person? Yes. ¿Le gusta como persona? Sí, lo tengo. Tuve la oportunidad de hablar con él. The opportunity to speak with him. I was sitting next to him. Estuve sentado a su lado durante 3 horas y era un hombre muy inteligente, bien de jesuita. Clever man. También es un tipo muy divertido, muy comprensivo, very funny pero guy. es estadounidense, por supuesto, no es Really europeo. sympathetic. Este se pasó de nacionalista. But he's an American, of course. He's not a European. Pero también porque tiene mucha experiencia. How did he describe the mission? ¿Cómo describiría usted la misión aquí de Steve Bannon? Su misión es bastante simple. Es unificar, y acá lo dice, ¿no? Acá está, muchachos. Es unificar los movimientos patrióticos de derecha en Europa. Unify the right-wing patriotic movements in Europe. That's it. Eso es todo. Si ustedes continúan viendo esto, van a ver que la discusión empieza a tomarse en un tono caliente y el político termina abandonando el cuestionamiento que hace el periodista. Después mírenlo completo. Estamos en los últimos tres fragmentos de esto. Entonces, luego de esta unión, obviamente, dice, su partido, Steve Bannon,
ha ganado terreno en Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia, y yo añadiría, pues estamos hablando de Europa, pero ahí faltaría España, faltaría Argentina, faltaría Brasil, faltaría Suiza, faltaría, creo que también estaba Bulgaria, Hungría. Bueno, entra a Wikipedia y fíjate, maestro. Y tienen puestos en el gabinete en Noruega, Finlandia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Austria, Hungría, Bulgaria y Grecia. Su entrada más reciente es en el gobierno italiano, donde la fuerza dominante en la política en este momento es el ministro del Interior, Matteo Salvini, que me gusta porque acompañada de la mujer que eligió viene uno de los tipos más masones, pedófilos y corruptos de la historia moderna de la política, que hasta se han filtrado, porque con sí se filtraron los videos en el yate con menores de edad. Berlusconi. The leader of the far-right League, Salvini came to power in a right-wing alliance that included the female leader of a party called Brothers of Italy, que incluía a una líder de un partido llamado Hermanos de Italia, y hablan por teléfono, y le dice, ¿cómo se llama? Le dice, Bannon dice, Giorgia Meloni. ¿La mujer? Giorgia Meloni. Dice, los Hermanos de Italia es uno de esos antiguos partidos fascistas. Ah, sí, le dice el periodista. Sí, es uno de los viejos partidos de derecha. Y el periodista le dice, solía ser fascista. Pero le dice, neofascista. Que después, Steve Bannon, en esta parte del informe, el tipo se desmiente. Acá empieza, yo esta parte no la voy a mostrar, pero acá empieza una entrevista entre esta mujer, muy allegada aparentemente a Berlusconi. Espero que Donald Trump vaya también a derrotar a Berlusconi, ¿no? Porque si está en contra de todo ese tipo de valores, Berlusconi es un target hermoso. Y el periodista la empieza a confrontar y dice, pero como movimiento fascista, así, no importa, la cuestión es que en un momento lo manda al frente el periodista. Y le dice, pero a mí Steve Bannon me dijo que usted era neofascista. Y Steve Bannon le dice, yo nunca te dije eso. Y la mira a la mujer y le dice, yo no le dije eso. Y digo, qué serpiente. Déjame poner esa parte nada más. Acá. Steve, when you told me acá dice, Steve, cuando me dijiste que ibas a conocer a Giorgia, you were going to meet Georgia, you described Brothers of Italy as describiste a los Hermanos de Italia como un partido neofascista. a neo-fascist party. I don't think I did. You did twice. No creo que hiciera eso. Muy relajado el tipo, ¿viste? No creo que hiciera eso. Described Brothers of Italy as a neo-fascist party. I don't think I did. You did twice. Sí, lo hiciste 2 veces, le dice el periodista. I don't think I did. So I just wondered, No, pero entonces... who's right? Míralo. Is it not a neo-fascist party or it is? Because that's what you said to me. I don't think I did at all. Yo no creo que lo haya hecho en absoluto. Y se queda mirándola a ella como tratando de decir, mirá que lo que está diciendo este tipo no es lo que yo dije, ¿eh? I don't think I did. No lo hice. No recuerdo haberlo dicho. I don't remember saying that. I will let you write what you want, okay? I try to explain you why it is different. Pero acá hay un punto clave que nosotros lo venimos remarcando desde hace tiempo. ¿Por qué elige un fascista? Porque Estados Unidos es fascista. Porque Estados Unidos tiene en sus raíces, en su Congreso, lo que se puede entender por el simbolismo del fascismo. Quería entrar a la cuestión de la Wikipedia, porque el propio Abraham Lincoln está apoyado en el Capitolio norteamericano sobre los racimos del fascismo. Entonces, no está tan desubicado la elección, el casting que está haciendo. Ahí están los racimos característicos de palos del fascismo. Sigue siendo... La manito para adelante es el saludo del ejército romano. Y acá esta parte es clave. Bannon le dice al periodista, recuerda el teorema de Bannon. ¿Y cuál es el teorema de Bannon, Rafa? Pon una cara razonable al populismo de derechas y saldrás elegido. El líder carismático. El amigo del pueblo.
The intensity of Y acá termina. Dice, la intensidad de la cobertura fue curiosa, dado que fuera de Italia, Bannon estaba luchando por reclutar miembros. Francis Marine Le Pen and Marine Le Pen o Víctor Orbán parecían ambivalentes, parecían sobre involucrar a los estadounidenses en sus campañas. Y las fiestas de las que Bannon estaba cortejando en Dinamarca, Suecia, Finlandia, Polonia, Austria, República Checa y Alemania indicaron que no se inscribían. Más tarde esa noche Bannon me invitó a regresar al hotel. Vuelven al hotel, nos acompañó Raheem Kassam, anteriormente asistente principal de Neil Farage, y ahora la persona a la que Bannon llama su jefe de operaciones de Europa. Dice, permíteme darle una visión más caricativa. Dice, a lo que está sucediendo en la política europea en este momento. Y acá se pone picante el tema. ¿La hay ahora? ¿La hay ahora? ¿La hay ahora? Ahí gana el periodista. Déjame preguntarte. Dice, no hay ningún tipo de tsunami de derecha, pero hay una marea alta de partidos de derecha radical. Y es eficaz, e Italia es un buen ejemplo de ello. Pero lo que no puedes negar es que no tiene nada que ver contigo. No, si yo no tengo ningún impacto en él, no importa en lo absoluto. Esto que va a pasar ahora es fundamental y por eso lo saca del ring al periodista, porque se demuestra su carácter de jesuita. No le importa hacer la cara de la revista Time a Bannon. No es esa su misión. No importa para nada si gracias a él gana. No, su misión es otra. Su misión es Viena, tomar Viena, como dijo. Entonces, fíjate acá en la conversación que se va a dar, lo saca de lógica, no entiende la lógica. ¿Qué estás ganando vos? No importa, dice, no importa nada. Fíjate que lo va a decir. Sí, le dice, si no tengo ningún impacto en él, no importa en absoluto. Simplemente no es así. Pero sin embargo, es bueno para tu reputación, ¿no? Si puedes montar tus faldones. Tus carteles, ¿no? No creo que que esté montando los faldones. Mirá el trabajo que estoy haciendo aquí. No creo que esté montando ningún cartel. Preguntale a Meloni. ¿Por qué ahora esto? ¿Por qué es esto? Es esto. Ahora tienes que decir, tengo que romper con Steve Bannon, ¿verdad? Eso es lo que estás diciendo. Te hemos dado la bienvenida aquí y ahora estás haciendo las preguntas idiotas. Está bien. No son preguntas difíciles. Tú crees que son preguntas difíciles. Por otro lado, entonces responda a la pregunta, le dice el periodista. ¿Viste la multitud esta noche? Sí, la vi. Sí. Y eso no tiene ningún impacto. Bueno, léanlo ustedes porque es más interesante que yo esté hablando arriba. The crowd tonight was there for Giorgia Meloni and Salvini. I agree. By the way, I agree with that. I think you're photobombing Italian politics is what I think is happening. Oh, gosh. The thing I saw tonight, though, was what did you see? How effective you are at getting media attention. The media circus was there, and I think that part of what you're doing is succeeding. ¿No? Como buen jefe de propaganda, ¿no? Arma todo y la prensa cirquera viene. There is an impact in that. What's the impact? Well, this is how politics has changed. Acá me gusta porque Bannon, cuando empieza a recibir alguna bala interesante, él replica, ¿no? Él dice, a ver, porque capaz que la tiró de suerte. A ver, ¿y cuál es el impacto de eso? Y él le dice, bueno, así ha cambiado la política. Solía ser sobre partidos, solía ser de base y ahora estamos en una era digital. Al creador de Cambridge Analytica. It used to be about parties, it used to be about grassroots, and we're in a digital era now, and somebody like you can come over here and you can y alguien como tú puede venir aquí y puede crear a través de este bombo esta noción de que de alguna manera estás moviendo los hilos de la marioneta.
notion that somehow you're pulling the puppet strings. Oh, when in the definitely not. reality I'm is not pulling- there's no okay, one on the end. No, para. See, this is where you're Para. good. I'm Acá not es cuando a te puppet master. I'm equivocas. not pulling- Yo no soy un titiritero. Y no estoy moviendo los hilos de las marionetas. Eso es ridículo. Puppet strings. That's ridiculous. Ya You have terminamos. this self-obsession. Okay. that you guys Tenés esta obsesión por ustedes mismos matter. Here's que what you matter. ustedes Here's what you matter. Esto- I'm answering a question. Please let me Okay, answer. all right. Please let me answer. Please let me answer. Here's what it matters. Nothing. Okay. Zero. If it matters zero, why are we doing this interview? Why do you spend so much time with journalists? Why do you spend so much time courting the media? Y luego esta es la parte que el periodista no puede entender ni va a entender a menos que se sumerja en este tipo de análisis. No lo va a entender nunca porque no entiende que es un jesuita. Pero si vos no entendés el perfil de un jesuita, si vos no entendés cómo fue educado, cuál es la estrategia que tiene, no vas a entender que no está buscando fama. No está buscando nada de eso. Está buscando que salga adelante un proyecto. Entonces, punto. El fin justifica los medios. Claro, pero él se corre. Él no tiene anillos, no tiene anteojos, no tiene no se viste, no sé, con una camisa. No importa eso. Lo que importa es otra cosa. Lo importante es la orden. Lo importante es que salga para adelante. Y le acabo de decir, ¿sabes cuánto importa eso? Cero. Nada. No, people come to me and say, "Hey, we want to cover the story." We don't make any. I haven't made one. Michael, come on over, sit over here. You got to get in this interview. Here, move over. Y acá le sale la frase jesuita. He always asks the tough questions, Michael, when you're not here. I want to go back to the thing about the speech. Ahora va a haber uno atrás de cámara que hace ruido. Y fíjate el brother, hermano. Porque es un maestro de la propaganda y porque sabe que tiene que salir las cosas prolijitas, las tiene recontra claras. Exactamente, y le dice... Why do you say it was a textbook thing of populism? You're a student of this. You said I was complimenting you. You don't consider that a compliment? It wasn't intended as a compliment. It was Why? meant to be descriptive. Well, you know, okay, fine. I see what you're saying. Yeah. You're saying it as a thing. I take it as a compliment sure. because... So lots of people would say populism has quite negative connotations. Do you think Trump's speeches are... Esta parte es dura, ¿eh? Dice, ¿vos te crees que Donald Trump tiene discursos que son de naturaleza populista? Are populist in nature? Well, bueno, los discursos de Trump tienen elementos de populismo, pero no siguen el camino completo. Porque él es bueno criticando a las élites, pero no es tan bueno para empatizar con la gente. He's good at railing against the elites, but he is not so good at empathizing with the people. Why do you say that? ¿Y por qué dices eso? Narcissists don't make Porque los narcisistas no son buenos populistas. good populists. Acá del medio, Steve, pero mira. Mirá cómo lo mira Steve. Lo va a asumir, mala mía. Gol, 1-0 abajo, mirá. Mirá, le dice... al que está por atrás dice, para, shh. Estamos grabando, hermano. It's a live set, brother. Ese brother por un momento me transportó a una capilla en el Vaticano y volví al hotel. Sí, señor. Estamos rezando. Estamos rezando. A Ignacio de Loyola. When you say that. Porque déjame decirte algo. En el inglés, el brother, a lo sumo, si es se le dice bro, o se le dice algo, brother, así, hermano. Religioso. No lo escuchás tan claro. Es religioso. Fíjate que creo que tenés el micrófono moviéndose adentro de algún lado cuando te mueves vos también. Ah, sí, exactamente. Ahí va. Populist. Hang on. It's a live set, brother. Y cierra los ojitos para no cagar la puteada. Y ahí el silencio. Fíjense el silencio. Okay. A lo que había dicho de Trump. Dice, está bien. Y el periodista sigue. Porque si crees que eres la fuente del poder y todo lo que dices es correcto, que es la característica principal de un trumpista. If you think you're the source of power and everything you say is correct and you have that degree of y tienes ese grado de confianza en ti mismo, self-belief, it's not populism, that's more eso no es como el populismo, eso es más bien el autoritarismo. like authoritarianism. Y se queda callado y levanta la vista y le dice sí. Es interesante. El jefe de campaña de Trump, el que le armaba los discursos a Trump, le da la razón al periodista. Por lo menos para tenerlo en cuenta.
Y por último, dice, el éxito de Bannon al dirigir la campaña de Trump es una advertencia para cualquiera que dude de él. Running Trump's campaign is a cautionary tale for anyone who doubts him. It took a decade Bannon for Bannon to tardó emerge from the fringes of the Tea una década en salir de los márgenes del Tea Party and insert himself. e insertarse en el corazón de la Casa Blanca. But elections in Europe Pero las elecciones en Europa son diferentes a los Estados Unidos y después de semanas de investigación descubrimos una falla importante en el plan de Bannon. La ley. ¿Por qué? Porque en Europa hay una ley en donde no puede haber intervención extranjera de manera pública y aprobada, interviniendo, digamos, en un partido político. Y acá termina y se mete varias veces la manito acá dentro del saco. Yo no sé si era para acomodarse los lentes que podía llegar a tener en el bolsillo o no, pero termina diciendo esto. No lo estoy haciendo como un tipo de la Casa Blanca. Es una gran diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia? Espera. No estoy asociado con la Casa Blanca, la gran romana Poncio Pilatesca. No estoy asociado con el Partido Republicano tampoco. Ya sabes. Eras, le dice el periodista, pero vos eras el estratega de jefe de campaña de Donald Trump. Pero lo era, hasta el año pasado. No. Dice, la gente está más consciente que nunca de la injerencia extranjera de las elecciones, ¿no? Obviamente. It's a serious point. People are more aware than ever about foreign interference in elections. I told you from day one, we would never violate European election laws in individual countries. Y te lo dije desde el día primero, no vamos a violar ninguna ley que tenga que ver con la intervención del extranjero en la política europea. Who commissioned that? Y le dice, ¿sabés quién fue el que hizo eso? Who commissioned what? Y él le dice, ¿el que hizo qué cosa? Y el periodista le dice, el Arco del Triunfo. The Arc de Triomphe. Who? Y él pregunta, ¿y quién? Pará, ¿cómo? Y el periodista le dice, pero escúchame, vos citaste a Napoleón cuando dijiste que cuando se dispusieran a tomar Viena, tomaran Viena. ¿Y no sabés quién hizo el Arco del Triunfo? Napoleon. I sense you're a fan of his. You quoted him. When you set out to take Vienna, take Vienna. But you're not going to take Vienna, Steve. I got a ball. Anything else? El periodista le dice, no vas a tomar Viena. El jesuita se va como diciendo, me importa 3 carajos lo que vos me digas. Si vos supieras de dónde vengo yo, te vas a dar cuenta que lo que estás diciendo, maestro, te faltan argumentos. Voy a poner acá. Era sobria, nada del otro mundo, con personas tranquilas, vestidas de forma normal. Digo, son todas cosas que son importantes para ellos. Sí, totalmente. Se va en una camioneta común y corriente, negra, pero común y corriente. Maestro, estamos los dos en pantalla, no la quiero estirar más, creo que fue un directo que llevamos 2 horas, creo que es lo justo y necesario. Después voy a editar, acomodar algunas cositas de audio, seguramente lo resuba. Nos quedó todavía un par más de cosas para charlar, pero si vos a tu estilo, como solés hacerlo, que lo pones en palabras, sí, realmente para el tipo común, querés hacer un pequeño recuento, adelante. No, me parece que fue quedando claro, por eso decía de recuperar, aunque sea mentalmente, para aquellos que pudieron ver el análisis que habíamos hecho en la primera parte, que habíamos hecho hace unos cuantos meses ya, donde hablábamos un poco más del jesuita, no de Bannon, sino del jesuita, de la monita secreta. Hicimos un análisis del arte de la guerra, y trajimos análisis históricos de momentos concretos de la historia. Eso, si lo complementamos con lo que estamos viendo hoy, es para lo que yo creo que sirven las ciencias sociales, que es tomar elementos analíticos, analizar la historia, tener un marco teórico y poder sacar provecho de eso. No, vení que te cuento cómo Roma invadió Germania. No, bueno, como cuento lo puedo ver, lo puedo leer, pero eso me tiene que servir a mí hoy para poder separar la paja del trigo, para analizar a los personajes políticos, a los proyectos y demás. Entonces, nada, desde esta columna siempre vamos a intentar hacer ese tipo de análisis que tengan una función concreta y práctica para las personas que nos acompañan, a quienes agradezco y les mando un abrazo muy grande a todos. Mira, coincido plenamente en lo que dijiste. Yo quiero decir que hoy por hoy, yo creo que lo que estamos atravesando es, en un principio, esto es una gerontocracia,
porque es un poder dirigido por gente vieja, pero no tonta ni discapacitada. Vieja, ¿por qué? Porque lo podemos tomar a nivel institucional, porque los que están dirigiendo hoy el mundo vienen de ancestros, de centenares hacia atrás, y nunca han cambiado. Y de hecho, la mayor parte de una orden jesuita de un Vaticano no son pibes de 40 años, son gente mayor a los 70, a los 60, ¿sí? Entonces, me refiero en una gerontocracia, en esa forma de gobierno ponderada por la gente mayor, no adulta, mayor, viejos, asociado a la sabiduría, que en muchos casos es así, pero digo, también con el contexto de instituciones viejas, con bases muy asentadas, que a su vez, ¿por qué nunca cambian de poder? ¿Por qué nunca salen de sus manos? Porque además de ser una gerontocracia es un nepotismo. ¿Por qué? Porque se van pasando el poder entre familiares, entre linaje, estando mancomunados entre ellos, tienen sus Windsors en donde nacen y se crían entre ellos y hacen herencia de poder. Pero además también es una plutocracia, porque justamente si hay algo que caracteriza esto es que es una forma de oligarquía en la que los que gobiernan controlan, está controlado por una minoría que a su vez son siempre los más ricos y poderosos. Entonces creo que hoy en día derecha, izquierda, centro, republicano, demócrata, peronista, radical, póngale, para mí creo que se describe muy bien en esas tres cuestiones que les acabo de mencionar. Si quieren podemos sumar un autoritarismo, una despotía también, obviamente, y podríamos tal vez poner una listita más, pero creo que eso es lo que nos toca hoy en día enfrentar. Entonces, por eso llamamos al cuestionamiento de que si ya lo han hecho tantas veces en la historia y le ha funcionado tan bien esas intervenciones, ¿por qué les hace pensar que una persona, vamos a suponer la de Trump o pongan la que ustedes quieran, que viene de un nepotismo, que viene de una aristocracia, que viene de un, no sé si gerontocracia, pero bueno, habría que ver sus ramas familiares, en fin, ¿va a ser la excepción? Lo estamos preguntando. Cuestiónense todo. No me quiero retirar, maestro, como siempre, agradeciendo a la gente que apoya el canal, primero que todo al señor Patricio García desde Chile por el apoyo a través del superchat y lógicamente muchísimas gracias a toda la gente que hace posible el trabajo aquí en NUR para Todos a través de la plataforma Patreon y a través de repartir y compartir esta información. Muchísimas gracias. De verdad, Rafa querido, muchísimas gracias por te secuestré 2 horas. No te voy a demandar a la isla de Elba porque no tengo para pagarte 2 millones de francos por año, pero por lo menos te pude tener 2 horitas y te saqué del horario establecido. Bueno, un placer estar acá. Dale, muchas gracias gente también ahí en el chat. Nos vemos en el próximo directo y hasta luego. Cuestionen todo. Chao, chao.